cantan al amor y le cantan a la mujer, le cantan al vino y le cantan al placer. Yo levantaré mi voz para cantar para aquel que me da amor y libertad. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantarle el amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor, de amor. En el mundo existen muchos cantos, canciones que levantan y hay canciones que hacen caer, canciones de alegría y otros cuantos de dolor. Entre esas canciones que se oigan y cantar para aquel que le da de su felicidad. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor, de amor. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor. Y quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor. Buenos días, queridos hermanos, qué gusto saludarles, es un privilegio que estemos reunidos en esta mañana. Aquí hay un sol maravilloso, una taza de café y un corazón de mis hermanos, de ustedes, mi persona, para juntos estar en constante vigilia, en constante oración. Vamos a estar clamando a Dios, vamos a estar con la palabra todos los días, lo vamos a hacer, lo seguiremos haciendo estos días de cada mañana en el que tenemos, amados hermanos, la oportunidad, la posibilidad de estar eh, congregándonos, es para orar. No es tiempo perdido. La oración, justo hoy día vamos a ver acerca de una parábola acerca de la oración. Y es este clamor, ese clamor suyo, el clamor nuestro, el clamor de todos, el que va a hacer que Dios se manifieste con sus obras, propósitos y designios, de acuerdo como Él ha establecido las cosas. Pues bien, bienvenido, estamos saludando a Pati Lu. Un abrazo, Pati. También está Pati Pili. Tenemos tres Patis. Pati Lu, Pati Pili y también Patita Correa. Patricia. También tenemos otras hermanas con ese nombre. Mayrita ya está. Un abrazo. María Esther, Dios te bendiga. Ginita, Dios les bendiga grandemente. Fernandito Vela, Angelito, Yolita, un abrazo. Que Dios nos dé
esa bendición de poder estar juntos. Ya está Osvaldito, Dios te bendiga Osvaldito, Luis Alfonso Bedoya, Rocío Román. Sí, seguimos orando por Elizabeth, sí, tu nietita. Vamos a orar por Elizabeth. Vamos a estar clamando por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están pidiendo oración, se contactan y también, amados hermanos, a través del chat de oración, ¿sí? Vamos a ver, en el chat de oración también tenemos de Iglesia Bautista Roe. Ustedes recuerdan que es este chat de oración, es donde también usted puede enviar sus peticiones de oración. Estoy buscándole ya. Vamos a poner. Listo. Vamos a estar orando entonces por los hermanos también que han pedido oración por el chat y por los hermanos que nos están pidiendo en este momento. Sí, vamos a orar por Elizabeth Cisneros, nietita de Rocío Román. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito sea el Señor por esta mañana. Gracias por la bendición de estar congregados en tu santo, precioso y divino nombre. Padre, a ti te ha placido darnos, Señor, la vida en esta mañana para honrarte a ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros hierros, todos nuestros pecados. Límpianos, Señor, de toda maldad, todo resentimiento, amargura. Señor, Padre bendito, rencores. Límpianos de toda ansiedad, estrés, depresión. Quítanos, Señor, Padre, todo aquello que impida la comunión contigo. Contra ti hemos fallado, mi Señor. Por eso nos ponemos a cuentas con usted, Papito del cielo, para rendirle todo honor, toda gloria. A ti, Señor, a ti nada más sea la honra y la gloria, a ti, Señor, y pidiéndote, Padre, que nos ayudes a crecer cada día en el conocimiento de tu gracia, de tu amor, a seguir, Señor, tus pisadas, tus huellas, a seguir tu ejemplo, Señor, tu vida, tu testimonio tan fiel, Señor. Ayúdanos a ser formados por ti en tu Santo Espíritu, como el alfarero al barro. Ayúdanos, Señor, a poder tener, Señor, ese tratamiento tuyo en cada área de nuestra vida para ser formados, para que podamos ser, Señor, Padre, de la estatura de tu palabra del varón perfecto. Quizás no lo hayamos alcanzado, Señor, pero una cosa hacemos, proseguimos hacia la meta, Señor. Asidos, ceñidos, Padre bendito, del Evangelio, de la fe, del Espíritu Santo, para seguir adelante. Te pido, Padre, por mis amados hermanos y hermanas, que día a día nos conectamos, y por la Iglesia Bautista Roe, por cada hogar, por los niños. Mi clamor seguirá siendo por los niños, para que usted, Señor, me los guarde, me los sostenga. Ese clamor inmenso, Señor, que hacemos para que ellos que son presente, futuro de la Iglesia, Señor, de los siervos que servirán, Señor, que están ahí, que están, Señor, anhelando, soñando, ahora se están preparando, Señor. Guárdalos, Padre, guárdalos. Guárdalas a nuestros jovencitos, jovencitas, Papito del cielo, que están ya empezando a tomar sus decisiones para su futuro. Que primero seas tú, como dice tu palabra en Eclesiastés, Señor, 12:1. Esa palabra preciosa en Eclesiastés, que joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los tiempos malos. Y ahora estamos viendo que son los tiempos malos, que son los tiempos perversos, Señor, en donde el mundo, sobre todo la droga, el alcohol, las fiestas, el sexo libre, la pornografía, Señor, las dependencias están tratando de absorber, atacar a los muchachos a través de plataformas, a través de los medios tecnológicos, para que hagan, Señor, cosas que no deben, que no te honran, Señor. Por eso el clamor es por nuestra juventud. Te pedimos por, Señor, Francisco, Señor, nuestro querido hermano Francisco, Señor Panchito, que está trabajando con ellos para que tú le des fuerza, sabiduría. Te clamo, Señor, por la vida, mi Dios bueno, de todos los hermanos que están ahí, Moisésito, por los chicos, Señor, bendito Dios, tómalos tú,
Guárdalos, Señor, abrázalos, Padre Santo. Te clamamos por la juventud, te clamamos por el papá, la mamá, la sabiduría, Señor, para criar a los hijos en disciplina y amonestación. El esposo y la esposa para que en humildad, quitando orgullo, prepotencia, Señor, en humildad puedan, Señor, ver tu corazón, tu amor, el anhelo tuyo, que ellos sean un hogar de bendición como Abraham y Sara, Señor, como Isaac, papito amado, y su esposita, papito amado, Raquel, como Rebeca, Señor, como Jacob, Padre Santo, Rebeca. Te pido, Señor, que seas obrando en ellos para que, Señor, los espositos se restauren, se comprendan, puedan trabajar, Señor, en su en el crecimiento, mi Dios amado, de su amor, del amor suyo y de ellos, que podamos entendernos, Señor. Ya a esta altura, Señor, yo creo que la lección está dada de que tenemos que valorar la unidad, la vida, tenemos que dejar todo orgullo, resentimiento en las parejas y quitar, Señor, de las parejitas la competencia, la prepotencia, el querer competir el uno con el otro para ver quién es más, quién es menos, para ver quién tiene el poder, quién no tiene el poder, para ver quién sabe más y quién sabe menos, para competir. No, Señor, ya no hay cabida. Ahora más que nunca el reloj sigue su curso en el que nos estás mostrando que el tiempo es oro valiosísimo. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo, para orar, para la palabra, para como espositos clamar a Dios por los hijos, enseñarles, darles una buena enseñanza, un buen ejemplo de no estar solo peleando en diferencias. Clamo, Señor, clamo por los espositos, Señor, las esposas, clamo por la familia, clamo por nuestras abuelitas, abuelitos, que día a día tienen que enfrentarse, Señor, a cuidar a veces a nietos, que es bueno por un lado, pero por otro lado, Señor, que los papás a veces se deslindan de esos nietitos y los dejan a las abuelitas, que con amor les cuidan los abuelitos. Sin embargo, es responsabilidad de los padres. Padre bendito, y a veces las fuerzas no dan, pero te clamo por ellos y ellos. Abuelitos están siempre ahí, aún, Señor, con sobrefuerzas que tú les das, pero su salud te clamo para que ellos se sanen de todas sus dolencias, para que, Señor, estén saludables. Clamamos, Señor, por la familia, nuestras familias, Señor, de sangre, de carne, que no te conocen, hermanos, hermanas, tíos, primos, sobrinos, oramos por ellos y también en la fe, para que usted haga la obra en nuestras familias, en nuestros parientes, nuestros tíos, tías, la nuera, el yerno, la suegra y el suegro. El clamor, Señor, es por la familia, porque usted se manifieste, Señor, porque usted obre, porque es ahí el semillero de la fe en su Santo Espíritu haciendo la obra. Y te pido para que las familias dejemos que tú hagas la obra, que te entronices en los hogares, que el clamor que hacemos, Señor, sé que va a dar fruto en los hogares, porque viene del corazón nuestro clamor, para que usted se manifieste. Asimismo, Señor, clamamos por la Iglesia Bautista Roé, ese clamor especial para que nos dé, Señor, la vida, la salud, la sabiduría para seguir adelante, predicando tu palabra, como dice tu mandato. Toda potestad me es dado, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y recibirán poder, y me seréis mártires en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, a continuar con esa gran tarea que tú, Señor, lo mostraste primero a través de tu pueblo Israel, siendo luz a las naciones, y en Jesucristo nuestro Señor, que vino a predicar el evangelio del reino y a buscar quien se había perdido, a sanar a los quebrantados. Esa es nuestra tarea, predicar, servirte, Señor, en el Evangelio. Te clamamos, Señor, para que usted haga la obra, mi Dios, en la Iglesia Bautista, en la directiva.
diáconos, coordinadores, ministerios, y que esa visión esté, Señor Padre Santo, frente a todos, Padre Santo, para seguir esa visión y esa misión y esos objetivos que son del reino tuyo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a caminar hacia allá, hacia ahí, viendo y puesto los ojos en Jesús. Y tú harás la obra, Señor, Padre Santo, en cada uno de tus hijos. Te clamo, Dios, por este mundo. Te clamo por esta ciudad. Te clamo por este alcalde, presidentes, el presidente, gobernadores prefectos, para que estén sensibles a la situación del país y las reactivaciones económicas se den, Señor, en función de lo que está pasando. No, Señor, en función de una deuda. Padre Santo, que honra, Señor, Padre, a los intereses de chulqueros internacionales, como son, Señor, Padre Santo, los organismos, que en vez de decir que se pare el asunto de pagos, en vez de decir, Señor, que se espere o que se rebaje intereses capitales sin necesidad de pagar ahora y que ese dinero se invierta en las reactivaciones económicas, Señor, se está pagando deudas. Padre bendito, sabemos que hay que honrar esas deudas, Señor. Pero te pido que sean sensibles los chulqueros de siempre, Señor, para que esperen, para que sensibilicen. Ellos con tal de cobrar, Señor, no les importa nada. Saben que hay necesidad de reactivar Latinoamérica, saben que hay la necesidad de reactivar Centroamérica, saben, Señor, que estamos en una situación bien compleja, pero no les importa, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que toques a los líderes mundiales. Te ruego por Argentina, te ruego por Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia. Señor, te pido por Colombia, por Brasil, por Ecuador, por Haití, por Panamá, por República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico. Te pido, Señor, por El Salvador, Honduras, Guatemala. Te pido por Cuba, por todas las islas del Caribe. Te pido por México, Estados Unidos, Señor, Canadá, Europa. Te pido por, Señor, España, Señor. Oramos por aquellos familiares que tenemos por allá, por todos los países del mundo, Señor, para que usted haga la obra en esos países. Te pido por Portugal, Inglaterra, Italia, Roma, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, Señor, todos los países de Europa, Rusia, Asia, Corea del Norte, Corea del Sur. Oramos, Señor, por India, África, Australia, Oceanía y los países del Medio Oriente, Señor, que están bien golpeados como Beirut, sobre todo los que son, Señor, están lamentablemente en ese fundamentalismo. Te pido, Señor, que hagas la obra, tocando los corazones, Señor, de todos los países del mundo. Te pido por Israel, sobre todo, que el Shalom se instaure, Señor, pronto, para que tú, Señor, seas gobernando con vara y hierro de justicia, Señor, y hierro, que seas obrando, Señor. Ven pronto, Jesús, Maranata. Ven pronto, Señor. En tus manos ponemos, Señor, esta oración. Ponemos la salud, la sanidad de Elizabeth, Señor. Ponemos en tus manos esta criaturita linda, Padre Santo, nietita de mi hermana Rocío Román. Te pido, Señor, por nuestras, por la familia de Fabián Chango. Te pedimos por él. Fabián Chango está con el COVID-19. Te pido, Señor, te pido también, Señor, por la mamita, dice, de la hermana Rosanita, para que la gracia de mi Padre Celestial le dé fortaleza para tan irreparable pérdida de sanidad, salud y curación para su mami. Dios guarde. Estamos orando, Señor. Estamos orando por Rosanita, pide oración, Papito del Cielo. Estamos orando por Steven Medina. Acaba de perder a su padre. Te pido, Señor, por este niñito, mi Dios. Acaba de perder a su padre también. Orábamos ayer
y su mamá está hospitalizada. Tenga misericordia, Señor, de este niño, de su mamita, Padre Santo. Pedimos también, dice oración, dice dar gracias a Dios, Señor, este nuevo agradecerle por cada día. Amén, Señor. Estamos orando. Bendito sea el Señor por la vida también. Amados hermanos, por tenemos la oración por estamos orando, Señor, por Nachita, Narcisa Vázquez, esposita del pastor Víctor Medranda, por Teresita Echeverría y por su hija Elizabeth Estrella, que sanes tú, Señor, sus vidas. Te pido, Señor, amado, también, por la hermana, por Giovanni Andrango, que también dio positivo, por Carolina de Aquilema, que también está contagiado por Stalin Guamba, Señor, por Fernando Herrera, por su familia. Te clamamos, Señor, por todos los pastores, por todas las familias, por los que están, Señor, enfermitos. Te clamo por cada uno de ellos. Te clamo que sanes, Señor, y restaures cada hogar, cada familia, Señor. Te clamamos, Padre, por la economía del hogar, porque se reactive esa economía del hogar. Tú, como dueño, amo y Señor, bendito Padre, clamamos por ellos, clamamos porque el hogar tenga, Señor, esa provisión en cada uno de los hogares. Clamamos, Señor, te clamamos. El clamor que hacemos, Señor, lo ponemos en ti, confiados y con toda nuestra fe. No dudamos de que tú vas a hacer, Señor, un milagro. O sea, tu poder es grande. Y, Señor, confiamos en que tú, Señor, Padre bendito, seguirás haciendo la obra antaño, desde antes de la fundación del mundo, Señor, con tu obra perfecta hasta estos tiempos y hasta la eternidad. Tú eres Dios ayer y por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor. Ponemos en tus manos cada una de las vidas, la oración, confiados en el bendito, en el maravilloso nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, el cual es Dios. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Dios bendiga a los hermanos que se han ido incorporando. Miriam Vivanco, Máximo, Miriam García, bendiciones. Dios me los guarde, amados hermanos. Y vamos entonces a tener este tiempo, amados hermanos, la palabra de Dios, que ya tenemos la penúltima parábola. De ahí terminamos ya. Dios mediante, si Dios lo permite, el día lunes, vamos a ir, acompáñenme a Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. La parábola del juez y la viuda. Amén. Y terminaríamos mañana con el fariseo y el publicano. Mañana terminaríamos ya en nuestro devocional de mañana. Amén. Acompáñenme, por favor. Tenemos la parábola del juez y la viuda. ¿Ya encontraron? Amén. Irinita, Dios te bendiga. Bendiciones, Ginita. Margarita regalado un abrazo. Miriam Álvarez ya se ha unido. Vamos a leer, les voy a leer en la versión Mundo Hispano. Tenemos otras versiones por acá. Estamos con esta versión. Por ahora no tenemos la otra versión. Bueno, vamos a leer en esta versión, ¿ok? Tenemos por ahí la reina. Está por allá.
la Reina Valera. Pero vamos a, es en el mundo hispano yo les leo y ustedes siguen en la Reina Valera. La palabra de Dios dice así. Le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar. Ahí ya nos da una luz y nos da una pista a nuestro Señor para interpretar esta parábola. Le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ahí tenemos nosotros, amados hermanos, ya la primera de las expresiones de nuestro Dios en cuanto a una de las pistas y los propósitos, la enseñanza de esta parábola. ¿Sí? Entonces, dice, y les dijo, ¿no? Versículo 2. En cierta ciudad había un juez que ni temía ni a Dios ni respetaba al hombre. ¿Sí? Miren lo que dice ahí, que había un juez, ¿no es cierto? Que ni, dice, ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Ella pedía justicia. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansar. Entonces dijo el Señor, oigan lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y de noche. Les hará esperar. Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Hasta ahí la bendita palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y por esta palabra. Te pedimos que nos guíes, Señor, que nos des luz para entenderla y comprenderla y aplicarla a nuestra vida. En nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, esta parábola nos enseña, como nuestro Dios mismo dice, nuestro Señor Jesucristo, dice, por el tema de la oración. Entonces, la enseñanza que vamos a sacar de esta parábola es sobre el tema de la oración. Ahora vamos a analizar un poquito. Como ustedes saben y les había dicho, las parábolas no son en suma de la realidad, pero sí son tomadas de la realidad. Eso significa que estas personas son ficticias. Sin embargo, son tomadas de la realidad porque en ese tiempo habían jueces, sí los había, estaban determinados, amados hermanos, para hacer justicia, como dice en Romanos 18. Pablo dice, ¿no es cierto? Perdón, en Romanos 13, que 13:1 al 3, que Dios ha puesto los jueces para aquí hacer la justicia. Entonces, la palabra de Dios nos dice que esta realidad sí existía, pero Dios toma como ejemplo la característica de estos personajes de la realidad, pero en este caso ficticios, en la parábola, pero que tras ello está enseñándonos cómo orar o de qué manera o cuál debe ser nuestra actitud al orar. Entonces nosotros podemos ver algunos aspectos. En el versículo 1, ya tenemos la primera enseñanza. En el versículo 1, cuando dice la palabra de Dios, les voy a ir yo ya traduciendo en el original, dice, diciendo, vamos a ver, dice, estaba diciendo, cuando dice estaba diciendo, significa que es una acción continua. Pero historia paralela, recuerden, es la parábola. A ellos hacía él ser necesario significa la palabra de Dios en ser necesario o la necesidad significa conveniente, significa conveniente, convenir, un deber, necesario, necesidad. O sea, acerca del término conveniente significa que para la persona que está necesitada, esto es muy primordial. Esto es una necesidad, es algo que no se puede dejar de hacer, así como las necesidades básicas. ¿Qué significa?
Obviamente que no puedes dejar de tomar agüita ni de comer. Entonces la oración, asimismo, dice que es necesaria para la vida. Porque nosotros, sin clamar a Dios, sin conversar con Dios, sin orar con Él, ¿cómo podría ser una relación así? No puede ser. Entonces, la primera enseñanza que vemos en el versículo 1, ¿no es cierto? Significa que nosotros, como parte de nuestras realidad y necesidades humanas, y peor aún como hijos de Dios, necesitamos orar. Y la palabra siempre, que significa pantiote, sí, es pantote, es todo. Panto es total, es todo. La palabra panto ya viene. Entonces, significa completo, ¿sí? Significa total, significa todo. Eso significa panto. Entonces, por eso cuando decimos que Dios es pan todopoderoso, significa pantocratos, por ejemplo. Panto es una palabra que significa completo, total, que abarca todo. Entonces, cuando dice que es necesario para la vida totalmente, en todo sentido, en todo tiempo, pues eso es así. Dice estar orando y la palabra orar significa es hacer y pedir, o pedir y hacer. Adorar, orar, porque la palabra viene de un término prosugemón, y la palabra prosugemón es una palabra compuesta que significa pros, ¿no es cierto? Que significa en lugar, en cualquier lugar, significa en todo momento, y pro, ¿no es cierto? Que significa antes de, o sea, significa, la palabra pro significa que para todo debemos para todo, antes de, tenemos que orar, tenemos que, ¿no es cierto? Tenemos que clamar, tenemos que adorar a Dios, ¿sí? Entonces, el clamor, la oración es un clamor, la oración es conversar con Dios y por eso dice Prose Humay, significa que parte de la adoración, parte de la relación y la comunión con Dios intrínseca y como ya vimos, importante como la vida misma es la oración. Y estar orando significa adorando. Parte de la adoración a Dios es esa. Porque le honramos a Dios cuando vamos, y ojo, cuando vamos a orar dice que entramos en el término de adorarle porque debemos ir humildes, sencillos de corazón y también como hijos a ser mimados por Él. Y nosotros también expresarle nuestros sentimientos, pero sobre todo con honra y respeto. Y dice a ellos y no desalentar. Entonces, cuando dice no desalentar, no desmayar. La palabra desmayar, desalentar significa que no te canses, no te debilites, o sea, que no te descorazones. Obviamente, esa palabra significa que no pierdas el aliento, ¿sí? Que que el primer aspecto que debes hacer en orar, amados hermanos, es tener fe, conectarte directamente con la fe a través de su Santo Espíritu a Dios, ¿sí? Entonces, también significa que esa oración, sin desalentar, significa sin hacer, sin primero, hacer de la oración un pedigüeño. Por eso dice, las palabras que se compone, dice es, primero, desalentar es desmayar, rendirse o falta de fe. Porque el desalentar significa que estás orando, no se trata solo del aspecto físico. El término no está direccionado allá, por ejemplo, ay, estoy orando 8 horas y estoy cansado, no. La palabra desalentar aquí significa, cuando dice en el versículo 1, orar siempre y no desmayar. Usted como tiene en Reina Valera, obviamente cuando
Usted revisa la Reina Valera, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Está bien, la misma palabra en mundo hispano, desmayar, pero la palabra es desalentar en el original. Ekakein significa desalentar, que debes orar firmemente, intencionalmente, sin desmayar, con toda la fe, sin perder la fe, sin desalentarte. O sea, cuando voy a orar, no voy a decir, bueno, Señor, si es que puedes, si es que sería posible. No, uno no debe orar así. O tal vez en las palabras lo dices, pero en tu corazón y en tu mente está que no estás convencido de la oración, que no estás convencido de lo que estás pidiendo. Esa es la palabra desmayar. No es cuestión física. No es decir que aguantes 8, 10 horas, 20 horas. No, sabemos que hay que orar constante. Ya se dijo antes que es todo el tiempo, que es parte de la vida. Pero el término aquí, desalentar equicaqueín, no tiene que ver tanto con el tema físico, sino con el tema espiritual, con la fe. No desmayes significa no pienses que al orar vas a estar desde antes dudando. Y también el término significa humildad. Humildad, ¿sí? Ok, confianza y también convicción. Esto es clave, convicción. ¿De qué? De que vamos nosotros a ser constantes, como lo vamos a ver, y que Dios responderá. La forma que responda, pero lo hará de acuerdo a sus propósitos y sus designios, pero Él responderá y mirará el anhelo de tu corazón. Entonces vamos avanzando al siguiente ya versículo. Entonces vamos al siguiente versículo, al versículo 2. Y dice ahí, entonces en cierta ciudad había un juez que ni temía ni respetaba al hombre. ¿Qué significa esto? Eso es solo, no dice que, verá, acuérdense que es una parábola, que es ficticia, pero hay una enseñanza. Cuando vemos el contraste de decir un juez, pero este juez es injusto, pero este juez dice no respetaba ni a Dios, ¿por qué está aquí este hombre puesto? Pues lo que Dios va a hacer no es, no es de apuntar la enseñanza, es como una flecha. Yo les hago esta analogía. Cuando usted toma una flecha y la va a lanzar, la distancia, el tamaño de la flecha, el viento, cómo está pintada, si está pintada o no la flecha, son aspectos circunstanciales. Pero el punto, el blanco, ese es lo que importa, si usted le da el blanco. Bueno, así más o menos es la parábola. Claro que Dios emplea este relato ficticio, pero sacado de la realidad, con personajes ficticios, pero que sí se dan en la realidad, para mostrar una enseñanza, y la enseñanza no está ahí, no está en las características de las personas en sí, sino está en que, dice más abajo, si ustedes, perdón, si este juez injusto, o sea, siendo un juez que no tenía ni temor ni nada de Dios, si él, esa es la clave, si él, o cuando Jesucristo dice, si ustedes siendo malos, dice, y a sus hijos, o sea, tomando igual un ejemplo hiperbólico, significa un hipérbole, una exageración, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿no es cierto? Vamos a ver ese texto a propósito. Saben dar, dice, buenas dádivas a sus hijos, ¿no? ¿Sí? Más aún el Padre del Cielo. Entonces, en Mateo 7:11, acompáñenme a Mateo 7:11 a propósito. La palabra de Dios dice en Mateo 7, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, lo que está haciendo nuestro Señor al emplear la figura de este hombre no es por su característica humana, ni centrar la enseñanza en él, sino que nuestro Señor toma como ejemplo decir, si esa persona que ni cree en Dios, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, o sea, este hombre era un prepotente, este hombre era un impío,
Pero aún si esa persona, sigue, dice, había también en aquella ciudad una viuda. Y ahí conectamos el personaje del juez con esto para contrastar, el cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. En cambio hay una mujer, una viuda. Generalmente las viudas eran gente humilde, generalmente, no digo todas, pero dice, hazme justicia contra mi adversario. Les doy el detalle. Recuerden que las viudas en ese tiempo generalmente, cuando no tenían quien las, en el caso de Ruth y Noemí, quien las, se llama la ley del liberato, quien las librare, las libertare, las asumiere, las tomare, sea para esposa, sea para continuar la prole y para cuidarla, era terrible. Las pobres no tenían quien les defienda. Entonces, escuchar esto. Cuando se habla de una viuda que va ante un juez a pedir esto, es porque no tenía nadie más que y dependía de este juez. Obviamente en la historia narrada, ficticia, sacado de la realidad. Entonces sí existían las viudas. No hay un nombre, obviamente, pero habla una generalidad. Y ellas generalmente cuando no tenían quien les haya redimido, o sea, si enviudó el pariente cercano, el hermano del esposo o el primo, el siguiente que era el que le seguía, él tenía que tomarla con todo. Y a propósito, si tenía algunos que tenían de pronto y algo dejó el difunto, capaz que la recibía. Pero cuando era una viuda pobre, que no tenía nada, no se hacían cargo. Entonces la idea es que nuestro Señor dice, si hay un juez injusto, por un lado, que es impío y que ni cree en Dios ni nada, alguien dice ni de cielo ni nada, entonces obviamente hay en cambio viuda que está clamando justicia para defensa, justo, para que se resuelva su caso, y ella insiste, la enseñanza está más abajo, dice, él no quiso por algún tiempo, pero después, asimismo, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, y para que no venga continuamente, dice, a cansarme. Entonces significa que la reacción de este hombre fue por la continuidad y la constancia de esta mujer, o mejor dicho, porque ella puso total confianza en él y no quería saber más. Le dijo, yo, ¿sabe qué me hace pensar, aunque le comento, pues que no son cristianos, la familia de Vanessa Guillén, la chica que murió en Estados Unidos? Bueno, tomo a colación porque esta mamá de Vanessa Guillén dijo que iba a luchar por la justicia en los comentarios que ella hace, ¿no es cierto?, en las entrevistas, dice, no voy a parar hasta que todos vayan y caigan, desde el más chico hasta el más grande general, dijo, donde en ese lugar está la muerte, y que así tengo que llegar a donde sea, llegaré. Y aunque ella no es cristiana evangélica y es católica, siempre mencionaba a Dios. Bueno, también su religión hacía mención de otros eh, eh, personajes de adoración. Pero lo que decía con tal, decía, no, yo sé que no voy a parar hasta cuando nuestro Señor habla de esta viuda. Tiene una convicción, por eso le leí la palabra que significaba desmayar. No desmayar, no significa físicamente, significa que no pierde su confianza y su convicción de fe. Entonces, para ya para entender esta parábola, amados hermanos, sí, entender esta parábola, hay que entender a qué se refiere cada situación y cada palabra. Entonces, dice que diciendo, aun cuando esta, dice, no está, eh, cuando esta mujer, dice el juez, ¿no es cierto?, ficticio, o sea, yo no respeto a nada ni nadie, ya, pero porque como tiene esta tremenda
confianza. Oye, dice, yo podría coger y mandarla a hacer apresar, pero porque tiene esa confianza, o sea, qué osadía, entre comillas, venir a estar molestando, pero veo que es una mujer de armas tomar, es una viuda, es una mujer de... Eso se llama convicción. Y cuando oramos debemos tener la convicción y tenemos que hacer acción. Por eso la palabra significa oración. La oración es algo tremendo, impactante cuando estudiamos acerca de la oración. Entonces, cuando hacemos la oración, dice, debemos hacerlo con convicción. Por eso es que cuando a mí me dicen, pastor, vamos a tener vigilia de oración y de ayuno 40 noches para que el cuerpo, hasta que... Eso, con todo respeto, sé que nuestro Señor Jesucristo en su inicio de ministerio lo hizo. Sé que el tiempo que usted dedique a Dios para orar continuo, ese es entre usted y Dios. Pero lo que sí sé es que la oración es continua. Que no se trata de maltratar al cuerpo durante un buen tiempo. Si usted decide así hacerlo, hágalo, porque eso usted poniendo en su corazón que va a estar orando, como lo estamos haciendo ahora nosotros todo el tiempo, y está bien, porque usted va a decir, voy a orar, pero no ore por orar, sino tiene que orar con convicción, sabiendo que Dios se manifestará. Es como cuando Dios le dijo, acompáñenme a Juan 11, siempre retuvo en mi cabeza este versículo. Juan 11, versículo 40, Juan 11, 40. Acompáñenme por favor a Juan 11, 40. La palabra de Dios dice en Juan 11, 40, dice, y Jesús le dijo, no te dije que si crees, o no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Ok? Esa oración con convicción significa que sabemos que Dios se va a manifestar y sabemos que Él va a responder. Obviamente hemos hablado de pedir perdón, hay que estar bien. Amados hermanos, por eso es que hablar de orar y de tener fe, cuando alguien mira solo con ojos materiales y no mira con ojos espirituales, ora solo con de la distancia de lo real, de lo aquí, pero no mira más allá de lo eterno. Penosamente vivirá siempre ver para creer, y hasta ahí será su mirada. Si no veo, no hay. Si no está, si no tengo, entonces no puede ir más allá. No. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Dios es un Dios poderoso. Debemos nosotros orar con esa convicción. Eso significa no desmayar. No porque me vean como los fariseos les decía, ¿te acuerdas los fariseos? Ay de ustedes fariseos que demudan su rostro para que les vean. Ay, cómo ha aguantado 40 días y 40 noches. ¿Quién ha aguantado más? Si no se trata de flagelar al cuerpo. Un niño no necesitó 40 días y 40 noches para tener fe que Dios iba a hacer un milagro. Necesitó un corazón con convicción sin desmayar. Necesitó accionar la fe y necesitó ver más allá de las circunstancias. Estoy hablando del niño que tomó los panes y los peces y los puso en manos de Dios. Pero cuando vemos ese versículo, yo no sé dónde nos desviamos. Y ese niño, con esos panes y esos peces, y cuando los discípulos dijeron, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, nuestro Señor Jesucristo, con esos panes y esa actitud de este niño sin desmayar, porque puso la confianza en Jesucristo, Dios multiplicó.
Obviamente los recursos se invierten en el reino de Dios y para invertir en el reino de Dios significa tener fe. Por favor, sin alusiones personales a nadie, es la enseñanza la que está aquí hablando. Hemos estudiado, hemos analizado el texto bíblico. Que Dios nos ayude a aplicar a cada uno, pues. Entonces yo lo que hago es tratar el texto bíblico. Entonces, continuando nuevamente con el texto, después de haber leído Juan 11:40, que leíamos que dijo, no, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, nuevamente acompáñenme a Lucas 18. Vamos al versículo 6, por favor, Lucas 18:6, vamos avanzando. Dice, entonces dijo el Señor, oigan lo que dice el juez injusto. Significa, oigan lo que sucedió en esta historia ficticia. Y Dios no hará justicia a sus escogidos si este hombre tan injusto, no creía ni en Dios ni en nada, si él, ¿se acuerdan también? Si en las parábolas de la oración y en otras parábolas que hemos oído, si ese hombre hace así que ni tiene ni ley ni Dios y lo hace, la enseñanza está aquí. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Entonces esto es una vida continua de oración. Cuando emplea nuestro Señor Jesucristo el tema día y noche, está hablando de los días. Ustedes recuerdan que en ese contexto había el día, la vigilia de la noche, primera vigilia, tercera vigilia, y al decir día y noche, significa que en el contexto de la adoración había generalmente dos horarios de la oración, en el día y en la noche. Por eso es que fue que cuando Dios hizo el relato de la creación, dice, y fue el día y la noche, y fue el día y la noche, y fue el día y la noche después de que creó, y fue el día y la noche. Entonces significa, amados hermanos, sí, dice, y fue la tarde y la mañana. Fue la tarde, que puede ser en el horario, obviamente, de la noche. Significa que es una constante adoración. ¿Por qué? Porque los sacrificios, las oficializaciones del servicio eran en el día y en la tarde o noche. En el calendario distinto que fuera. Entonces, cuando habla día y noche, está refiriéndose de una vida de oración. Te dirá, pastor, pero entonces, si dice día y noche, no dormiríamos, ni trabajaríamos. Está bien, tiene razón. Porque cuando dice día y noche, se refiere a dos términos que significan tiempo y significan todo el tiempo. O sea, que nuestra vida es una vida de oración diaria. Eso significa, cuando estamos en la mañana, cuando tú despiertas en la madrugada, cuando tú estamos ahora, cuando te vas a trabajar, también puedes orar. ¿Cómo, pastor? En tu mente. Cuando estás en el bus también puedes orar. ¿Cómo, pastor? En tu mente. Cuando vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, siempre estás conversando con Dios. Pero específicamente, intencionalmente, para una petición, también lo puedes hacer. Entonces, Señor, tú sabes, Padre, que yo te clamo en humildad por esto que está pasando, esta situación. Ayúdame, Señor. Dame, Señor, luz. Y estás constantemente con esa petición. ¿Para qué? Para que Dios te responda. Amén. Y te va a responder. Por eso dice ahí, y dice que y Dios no hará justicia a sus escogidos. La palabra justicia, vamos a verle ahí, la palabra justicia, porque está refiriéndose, ¿no es cierto?, a liberación, ¿sí? A liberación, vamos a ponerle un poquito de batería, eso. Se refiere a liberación. Vamos a ver. Entonces, ese término quiero que analicemos un poquito con nuestro recurso. Aquí está.
Dice, y dijo, pero el Señor, oigan, que el juez de la inrectitud, o sea, está diciendo, refiriéndose a que no era un hombre, era un hombre impío, pero si aún, dice él, actúa así, no se diga tu Dios. Él, pero Dios dice, no, no haga a la venganza de los seleccionados. Ajá, de él, de los clamando a él de día y de noche, y es de largura de espíritu sobre ellos. Ojo, aquí está. Le voy a traducir en el original rapidito. El pero Dios, en el versículo 7 dice, él, refiriéndose a pero a Dios, dice, no, no haga a la venganza de los seleccionados, significa, y Dios no hará justicia. La palabra ahí, justicia, que le traduce la Reina Valera, es venganza. Ahora, ¿se acuerda que yo le había dicho que las viudas eran menospreciadas, eran abusadas? Aquí dice retribución, reivindicación, venganza, vindicación. Eso significa, ¿sí? Castigar, hacer justicia, vengar. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere, amados hermanos, a que si tú te sientes desamparado, si tú piensas que no hay nadie que está sacando la cara por ti, o que no hay nadie que está frente, o que te sientes, así sea que estás con toda tu familia, te sientes de pronto atacado, desamparado, tal vez en el trabajo no te pagaron lo que era real con estas leyes que se dictó. Hay mucha gente que salió de los trabajos, hay cantidad de gente que salió con una ley, escuchen bien esto, con una ley injusta totalmente, que decía o que dice que a los empresarios no importaba si estaban 10 años, 8 años, que se declaren en que no tienen plata. Estoy de acuerdo en empresarios que recién empiezan, estoy de acuerdo en empresarios que, o sea, de empresas que recién empiezan, empresarios honestos y buenos que transparentan sus patrimonios, pero en malos empresarios que han sacado y han sangrado, bueno, digamos, han trabajado. Bueno, unos honestamente, otros, allá Dios lo sabe. Malos empresarios como buenos empresarios. Pero ¿cuál es el punto? Que han ganado por años, que han sacado su ganancia justamente o injusto, no sé, Dios lo sabe, pero que, y después dicen, no tenemos ni un solo centavo con lo de la pandemia. Yo sé que a todos ha golpeado, pero sí ha habido empresarios que tienen cuentas ahí, que han ganado. ¿Por qué no pueden por un momento perder un poco de esas ganancias de 10, de 20 años? ¿Por qué no pueden decir, ahora es cuando me voy a solidarizar con mi trabajador y así tenga que despedirle, le voy a pagar la liquidación como si fuera, tengo que pagarle? Eso no hubo, porque en la ley, en la asamblea, se dictó una ley, como ya sabemos este gobierno, se dicta leyes, ya sabemos la corrupción que hay. Pero hay que orar, hermanos, para que sea nuestro Señor Jesucristo el que haga la reactivación económica de este país y que se acabe esta trama de corrupciones, de circo politiquero donde se negocian. Ya salió Abdalá Bucaram a decir que el 9 de agosto iba a hablar. Es una podredumbre. Y vamos a clamar para que Dios haga justicia, para que salga en defensa de la iglesia y de nuestros hermanos en Cristo. Eso hay que orar también, y con fe y con convicción. Y si usted se siente abandonado, abandonada, no está sola. Hay alguien que está siendo su justiciero, su justiciero. Porque nuestro Dios, amados hermanos,
dice en su palabra. Les digo, dice, que Él será defensa para hacer tu justicia y para responder y para hacer lo justo. ¿Qué significa? Su voluntad perfecta y santa. De los seleccionados, obviamente de los escogidos, de Él, de los que clamando, y aquí hay algo, otra palabra importante, de los que clamando, ¿sí? Los que están clamando significa dar voces. El clamor significa dar voces con el aire, significa gritos desde el corazón, un clamor del corazón, eso es clamando. Entonces dice, claman a Él día y noche. Dice, y es de largura de espíritu sobre ellos. Significa, dice, les hará esperar. O sea, significa, ¿no responderá? Sí va a responder. Por eso el 8 dice, vamos al versículo 8. Les digo que los defenderá pronto, o sea, les hará justicia pronto, significa la palabra pronto, que es porque es. Eso es pronto. No significa de gana espera. La palabra pronto, más que una connotación de saber el día y la hora, es, o el tiempo, es que lo va a hacer. Que lo va a hacer. En el tiempo de Él, pero lo va a hacer. Dice, cuando ve, dice pronto, sin embargo, cuando venga, y aquí hace una pregunta, y se sella aquí la parábola en el versículo 8. Les digo que los defenderá pronto, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Vamos a ver Hebreos 10:37. Hebreos 10:37 significa, habrá personas que estén obrando así. Habrá aquellos que estén clamando y teniendo una constancia de oración y con fe y con convicción, tomando un principio de fe, no dudando de Dios, ni teniendo la mirada hasta donde se ve el ojo. Habrá fe, y yo no lo estoy diciendo, amados hermanos, porque si está aquí diciéndolo. ¿Sí? La palabra de Dios, amados hermanos, busquemos en Hebreos capítulo 10:37. La palabra de Dios en 10:37 dice así. Porque aún un poco, en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por fe. No tardará. Amados, Dios está al frente de nosotros como un justiciero. No desmayemos. ¿Qué significaba? No perdamos la convicción, la fe de que Él va a responder. Amén, amados hermanos. No claudiquemos. Sigamos orando, clamando con toda la fe. Sabemos que tenemos a alguien que va a defender a la justicia y al huérfano. Va a hacer justicia, va a defender. Estamos viviendo momentos muy duros en nuestros países latinoamericanos. Nosotros empecemos entonces a ayudar, a ser instrumentos de Dios para apoyarnos unos a otros. Y no dejemos de orar con esa convicción de que tenemos un Dios que responde, que nos hace justicia o que es nuestro defensor, que es nuestro Padre. Si aún dice esas personas impías y cómo obran estos jueces, muchos de ellos que no conocen de Dios y lo hacen por la convicción de esa mujer, ¿no? Dicen, a mí me hace justicia porque me hace justicia. La parábola no va a ser, dice, con ustedes.
El Señor lo va a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Señor, el clamor diario que estamos haciendo es primero para que nuestro corazón no se desvíe de ti, para la convicción de que usted hará la obra en todos nosotros, en todos. No hay diferencia para ti, todos somos tus hijos. A veces, Señor, quizás con fallas que tenemos, que igual clamamos para que nos ayudes, pero igual tus hijos. No hay distinción, Señor. En tus manos, Padre, ponemos, Padre Santo, nuestras vidas, nuestras familias. Hay tanto clamor ahora más que nunca, Señor. Yo te pido que nos ayudes, te pido que nos fortalezcas y te clamamos constantemente para que, Señor, mires la condición de cada hermano y cada hermana y tú te manifiestes, Señor. Y sé que lo vas a hacer y sé que, Señor, tú vas a hacer la obra perfecta. Nada más nos rendimos a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Aquí a nuestra iglesia a tener esta actitud de oración. A cada familia. Tenemos la convicción, Señor, que usted se manifestará y responderá, no porque nosotros decretemos o queremos torcerte el brazo o te mandemos. ¿Quiénes somos nosotros para mandarte? ¿Qué hacemos, señores, en humildad? Saber y convicción de que tú harás tu obra perfecta en la vida de cada uno de tus hijos, nuestras familias, la iglesia, porque es tuya, somos tuyos. En nombre de Jesús, nuestro defensor, nuestro justiciero, nuestro Padre, en su Santo Espíritu. Amén y amén. Bendito sea el Señor, gracias por este tiempo. Les saludo a todos. Ya está Angelito con nosotros también. Ya mi querido amigo Angelito, ya está ahí Miriam García, Fernando Vela, Cristina Moreno, Cristi Tapia, Dios me las bendiga, un abrazo. Tenemos bastantes cristinitas, ¿no? Tenemos Pati Lu, Miriam García, Carmita Landazuri, Dios te bendiga, mi Carmita, la tocaya de mi mami. Tenemos Carmen Cusco también, Carmita Landazuri, mi mami es Carmencita, María del Carmen Tipán. Irina Bermúdez, Ginita, un abrazo a todos esos preciosos, al esposito Fernando Vela, igual a la familia, Margarita Regalado, Dios te bendiga, preciosa. Mayre Álvarez, a los guaguas, dales un abrazo. Miriam García, mira la prédica, no está sola, Miriam, Dios está delante tuyo. Máximo, mi querido amigo, seguimos orando por Máximo, Miriam Vivanco, Dios me los bendiga. Cecimuel, un abrazo. Eloísa, un abrazo. Helencita, Rocío, dale un abrazo a Elizabeth y a tu familia. Bendiciones. Luis Adolfo, un abrazo, hijito, tú estás con Dios. Osvaldito, siga adelante. Yolita, un abrazo, Dios te bendiga. Angelito, Fernando, un abrazo. Y a todos nuestros hermanos que oigan esta María Esther, un abrazo. A todas las nenas. Pati Pili, un abrazo. Pati Lu, Dios me los bendiga. A la directiva le enviamos un saludo. Oramos por la directiva, por la iglesia Roe, a todos nuestros diáconos coordinadores. Sigamos adelante. Dios me los bendiga. Besos y abrazos. Y hasta pronto.